Eh, Cuando le pedimos al Estado que haga cosas que si las hiciéramos nosotros iríamos presos. De eso, un par de comentarios sobre eso quería hablar hoy en una época ya de comunicación más irregular. Recurriendo a un profesor americano, Walter E. Williams, que fue uno de los economistas, la década pasada fue uno de los economistas más destacados de Estados Unidos, y que además tiene la particularidad de haber sido seguidor de Malcolm X, al que definía como el tipo que buscaba libertad a todo nivel, ¿no? Y él dice que nosotros con los impuestos, y este es el tema de impuestos, le pedimos cuando vemos que el vecino tiene mucho y nosotros tenemos poco, si nosotros fuéramos a robarle al vecino que tiene mucho, o si le sacáramos un porcentaje de su sueldo por alguna artimaña hackeadora, le sacáramos un porcentaje de su sueldo, iríamos presos. Sería un delito. Pero le pedimos al Estado que haga eso. Entonces, el Estado sí puede, con sus impuestos, hackear el sueldo o el ingreso de uno para dárselo a otro que no tiene el mismo ingreso. Ese era un punto interesante. El otro tema es Banco Central y bancos en general. Y ahí hubo un discurso en el Parlamento Europeo de un señor Geoffrey Bloom, que era un representante de, bueno, el partido que fue medio el protagonista y un grupo de políticos que fueron los protagonistas de defender y alentar el BRICS, la separación del Reino Unido de las Naciones Unidas. Y él decía también, hablaba de temas de cómo el Banco Central puede imprimir dinero falso. Si nosotros hiciéramos eso, vamos todos presos. Pero para pagar cuentas que no puede pagar, los bancos centrales imprimen dinero. Y es una forma de imprimir dinero que no tiene respaldo. También habla de temas de bancos como, ¿no?, de todas las reservas de bancos que hacen y cómo los bancos cuando se funden recurren al Estado con esa condición. Milei ha hablado un poco de estos temas de los bancos, sobre todo con las LELIQs, porque para los bancos el mejor negocio era invertir en LELIQs, con lo cual dejaban de cumplir su función de prestar de créditos industriales o hipotecarios, porque claro, era mejor negocio comprar y vender LELIQs y todo quedaba en ese circo. Y otro tema que ya no es tan, que no tiene demasiado que ver con este, es el de uno que planteaba Milton Friedman respecto a la migración. Y es interesante porque habla de que en Estados Unidos el hecho de que hubiera migración antes no importaba. Es decir, más bien era bienvenida. Era bienvenida. Ahora, en cada disputa electoral vemos que se discute qué se va a hacer con la migración, si se va a restringir, si se va a abrir. Se ha convertido en todo un tema. Y mirando a Europa también tienen un problema brutal de migración que está cambiando un poco todo el sentir popular de político, es decir, que los votantes están buscando a los políticos que se opongan a la migración. Y, y lo cual no siempre es justo, pero es lo que está pasando, es objetivamente lo que está pasando. Y esto Friedman lo explicaba de una manera muy sencilla, decía, en los comienzos de Estados Unidos no había subsidio a nada, es decir, no había ayuda social a los no trabajadores o a los trabajadores, no había nada de eso. Los inmigrantes no llegaban y se tenían que poner a trabajar y se tenían que poner a producir para poder ser parte, para integrarse a este país que crecía
fantásticamente como creció Estados Unidos. Y entonces no había mucha discusión de si, porque no había nada para darles, era solo que ellos venían a dar su trabajo. Después con el tiempo aparecen todas las ayudas sociales y los que vienen de afuera se tratan de enganchar, se convierten en un peso, un lastre para el Estado y todo se pervierte un poco por la presencia del Estado en ayudar y nos buenamente pero equivocadamente y bueno, se convierte en un atractivo el poder entrar y estar subsidiado o ayudado por cualquier gobierno que tenga esas prácticas. Lo vemos mucho en Europa. Así que bueno, es como que de alguna manera las intervenciones del Estado terminan siendo contraproducentes, terminan pateándote en el momento menos esperado. Bueno, quería dejar esto hoy. Una cosa, sí, quería recomendar una película sobre ayuda social que es Precious, Preciosa, que es una película, es mega vieja, pero es muy interesante el efecto que hace en una familia la dependencia de la ayuda social y la insistencia de algunos de sus miembros en conseguir esa ayuda social. Gracias, chao.